bolchevique, nace en 1869 y muere en 1948. Abajo hay otras fechas en todos los nombres. Abajo hay 73.859 y muere en 73.938. Uno dice, ¿pero qué es? Esto es la era católica. El primero es la era del carpintero palestino extracomunitario. Y no sé por qué yo tengo a medir mi vida con un carpintero palestino. O sea, ¿por qué tengo a medir mi vida con su nacimiento? Que no puede ser mi padre, por ejemplo. O la primera obra de arte encontrada en la planeta hace 74.000, yo hoy en día 74.006 años, porque lo he descubierto hace 6 años. Hace 6 años he descubierto que la primera obra de arte tenía 74.000 años, descubierta en Namibia, en África. Y yo he pensado, hay que encontrar una nueva era, una nueva manera de contar las fechas que ponen todo la planeta junto, porque un chino debe medirse con la vida de Jesús. Y entonces, obra de arte, esto sí que nos une a todos, y el primero era de hace 74.000 años. Y mola pensar que estamos en el 74.000 años y es como de ciencia ficción y tal. Y es cierto, de hace 74.000 años alguien, hombre o mujer, ha pintado un antílope en una cueva, pintado de puta madre, que se ve muy bien que es un antílope. Y entonces para mí eso es mi pasado, mi antepasado, mi manera de pensar son ellos y no... Ok, estoy hablando de un monoteísta. Entonces, volviendo, Gandhi nace en el 69, o como queremos, en el siglo XIX, mitad más o menos, un poco más de mitad del siglo XIX, India, en una familia con dinero. El padre era un ministro de una pequeña principado, un pequeño lugar. Su madre, la cuarta mujer del padre, y para tener muchas mujeres, entonces era cuestión de dinero, entonces tenía dinero el tío. Y la madre de un padre hindú, y madre de una secta hindú muy particular que asociaba cristianismo, islam y todo el mundo, y naturaleza. Muy importante porque su madre no solo era vegetariano como la mayoría de los hindús, pero además contrario a toda forma de matar, incluso a los microbios. Y entonces no hay que curar una enfermedad porque pobres microbios le vas a joder, entonces hay que dar a ellos también espacio. Pero esto forma la infancia de Gandhi, esta idea que hay que respetar la vida profundamente, hasta respetar un fuego. El fuego es vida, y entonces no hay que apagarlo, hay que dejar que se apague. Para decir hasta dónde puede llegar esta mentalidad. Bueno, era una mierda en la escuela. Era el peor de los alumnos. Tan malo fue que el padre, como he dicho, la persona con dinero, incluso ministro de la zona de India donde estaba, ha intentado todo, hasta sobornar a los profesores para ayudar, y el pobre Gandhi no iba a ningún sitio. Y casi le echaron de la escuela gimnasio, ¿cómo se dice? ¿Gimnástica? No, liceo. Y para salvarlo, lo mandaron en Inglaterra. El padre tenía dinero, esperaban que a lo mejor la mala reputación, la fama de Gandhi no había llegado hasta Inglaterra, y entonces entra en Inglaterra en una escuela y tiene entre 18 años y 21 años, vive en Inglaterra. También esto muy importante, porque al principio llega en Inglaterra con unas ganas de ser inglés, y entrar en el sistema, adoraba toda la ilustración y todo, y después de 3 años ya se frenaba su gran amor por el racismo que él mismo había vivido en Inglaterra. Vuelve ya como abogado a 22 años en India, y su primer juicio estaba tan emocionado que no consiguió hablar. Vaya fracaso por un abogado. Está ahí, ¿cómo se dice? Tartamudeando.
Y en su caso, era su hermano, además, que defiende a su hermano, y su hermano fue condenado. Entonces, pero imposible. Lo echaron de la sala de justicia, empezó a trabajar como un empleado en una empresa y lo mandaron en África del Sur, también otra manera de deshacerse de esto. Y esto ha sido, este viaje en el África del Sur, determinante por todo el Gandhi tal cual lo conocemos. Llega ahí, hace el trabajo que él tenía a hacer como abogado y también como empleado de esta empresa, pero le pasa tres cosas. Primera cosa, lo echan de un tren por ser negro en África del Sur, por los ingleses. Entonces, otra vez, un problema racial. Y tú puedes imaginar que él, de una familia aristocrática y de ministro en India, se encuentra después de ser echado de un tren porque no tenía la pinta que es necesario para estar sentado. Una vez, dos veces en el autobús, otra vez la han sacado del autobús, ha tenido que caminar aquí. Bueno, entonces, después de unos meses en África del Sur, empieza a vivir esto personalmente, esta idea de luchar contra el racismo, también con el recuerdo del enseñamiento de su madre y de esta visión muy particular de la vida, de la no violencia. Y entonces empezaría ahí a intentar organizar boicot, huelgas, para pedir, por lo menos por los indios, porque no lo hacía por los negros, lo hacía a esto. Había 150.000 indios que vivían en África del Sur, entonces, por el Imperio Británico, que utilizaban los indios como empleados en su imperio. Entonces, trasladaron estos indios ahí en África del Sur, pero en África del Sur vienen considerados como negros y no como blancos. Y entonces, de un viaje que tenía que durar 3 meses, ha durado 20 años, se quedó 20 años en África del Sur. Empezó a conocer el papel de la política, cómo organizar luchas sindicales, lucha en favor entonces de la emancipación de los indios, por lo menos ahí en Sudáfrica. Y esto un poco antes de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial después vuelve en India y fondo, si no me equivoco, en este momento el Congress Party, con un segundo, que todavía existe, un partido político que unifica a los tres monoteísmos, porque hasta el emblema del partido congresista es la cruz, la luna, medio luna musulmán y el Om de los hindús, intentando de romper barreras entre todos los habitantes de la India y también como defensor de los castas inferiores, porque en India no solo había problemas políticos relacionados con el dinero, pero también problemas esenciales, incluso hasta hoy, de casta. Una persona nace en una casta y se queda en la casta, como los hijos de Rato. Aquí su casta, y nacen en una casta y viven diferentemente que los hijos de Pujol también. Pero ahí en India han visto esto como malo, o por lo menos Gandhi, y entonces empiezan, y desde este momento tiene muchísimas fricciones y enfrentamientos con los ingleses ahí. Se puede imaginar el porqué. La India era la principal colonia inglesa, más rica, la más importante. La India de los ingleses era India, lo que es Pakistán hoy, Bangladesh, parte de la Birmania, era mucho más grande la India de entonces, porque después hablaremos de eso, se ha separado. Entonces, ahí entra en una lucha contra los ingleses, y en los años 20, uno de los grandes enfrentamientos ha sido por el sal. La Inglaterra tenía monopolio del comercio y era administrado por la administración inglesa. Y lo que tenía como, y una de las cosas más esenciales es que el sal era en manos de los ingleses. Entonces los indios recogían sal en sus mares, en sus playas, pero no podían venderlo directamente en el mercado, tenía que pasar por las autoridades inglesas y con un impuesto
y controlando un país tan grande como la India con esto. El Gandhi, con el Congress Party, empezó a pedir una huelga de los impuestos del sal y pide a los indios ir en la calle y vender el sal en el mercado sin pedir autorización o permiso o lo que sea a los ingleses. Por eso, viene cogido, condenado a 6 años de cárcel por sedición contra el Imperio Británico, estos en los años 20, y empieza ahí también esta otra dimensión de sus acciones, huelga del hambre. Era muy también interesante de ver que era un gran amigo de Tolstoy. Esto no lo sabía, lo he aprendido hace poco tiempo. El autor ruso Tolstoy era continuamente en contacto con Gandhi, porque Gandhi había leído un libro de Tolstoy que hablaba del origen del cristianismo, y Tolstoy con una versión muy radical de este amor, de esto, el pacifismo cristiano, que era, en su opinión, de Tolstoy, totalmente traicionado por la Iglesia ortodoxa y católica. Es decir, este aspecto del amor, de la humanidad de Jesús, se le había olvidado las grandes religiones cristianas organizadas. Entonces, Gandhi lee este libro, viene conquistado por las tesis de la no violencia y de esta imagen de Jesús abierto y dialogante. Y entonces, Tolstoy, hasta su muerte en 1910-15, Tolstoy mantiene en contacto continuo. Y entonces Gandhi, influenciado por los ingleses de la Ilustración, influenciado por Tolstoy, influenciado por todos estos movimientos suyos en India de tantos diferentes pueblos. Un hombre entonces muy rico de ideas, que se enfrenta con la grande responsable del imperialismo colonial de entonces, que era la Inglaterra. Los ingleses son muy conscientes, gente como Churchill, muy consciente que no se puede luchar contra Gandhi de una manera frontal, porque podía fácilmente haberlo matado. Los ingleses no tenían ningún problema de luchar, incluso sucio, pero no lo han matado porque no querían transformarlo en martirio. Y sabiendo que se estaba transformando en un santón. ¿Se dice en español santón? Y entonces tenía la política de intentar de humillarlo, intentar de desprestigiarlo, intentar de hacerlo, dar concesiones, pero sin enfrentar. Entonces, él ha ido, entra y salido de los cárceles, pero también con la idea de que era mejor tratado él que los demás. Bueno, han utilizado los trucos peores que se puede imaginar para intentar desprestigiar el hombre. Pero la cosa sigue. Llega el momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Inglaterra, entonces sola en los años 40, al principio de los años 40, contra la Alemania nazi, con la entrada en guerra del Japón, la India representaba una base estratégica enorme de gente, de combatientes, de soldados. Y ahí el Partido del Congreso tiene una lucha interior. Hacemos la guerra de verdad y nos ponemos, por ejemplo, del lado de los japoneses, que podría haber sido una manera, o ayudamos a los ingleses y negociamos que si ayudamos a la Inglaterra, en cambio tenemos nuestra independencia después de la guerra, segunda opción, o tercera opción, dejarles que se luchan, matan entre ellos, y sale lo que sale. El Gandhi, luchando con negro, tal, era más bien de esto. Y entonces pasaron la guerra intentando de hacer menos posible y no ayudar a los ingleses. Cosa también muy interesante y divertido que me ha gustado, esta imagen del Gandhi con el trapo blanco, ahí muy humilde y tal. Hay fotos de él antes vestido al inglés con corbata, con traje negro y hasta con los, ¿cómo se dice estos gorros? No, tubo. Sí, entonces así. Y fue en una de sus encarcelaciones que tuvo esta idea que una manera de liberarse de los ingleses es no comprar sus productos y, por cierto, no comprar sus vestidos para joder a Manchester. Manchester, grande lugar de producción del tejido, de los trajes, de las camisas y todo esto, y entonces de un día al otro se pone un trapo made in India,
que después Inditex y Zara y todo esto. Pero bueno, en este momento revolucionario, y se pone así, y entonces empieza a hacer de eso una moda, y la gente en vez de ponerse camisas de Made in England, lo hacen con estos. Entonces, esta imagen que parece como para nosotros una imagen de, esto de una persona muy simpática pero un poco raro, era al contrario una imagen de una lucha política, ponerse así para joder a los ingleses, y lo ha hecho. Entonces, la Inglaterra, endebolido por la Segunda Guerra Mundial, y ya no en condiciones con la Marina Británica y todo, para imponer una acción muy represiva, porque después de la guerra los indios se sentían muy fuertes, y para volver a controlar la India, la Inglaterra tenía mandado muchos soldados por ahí y una represión dura. Visto que no era posible, empezaron los ingleses a negociar. ¿Y con quién? Bueno, con el Gandhi, que representaba en cierta manera todos los aspectos de la India, un aspecto religioso, un aspecto político, un hombre también que conoce la Inglaterra, que ha vivido fuera en África del Sur, una persona que conoce muy bien el Imperio Británico y cómo funciona. Él empezó a ser la persona que negocia la liberación y la independencia de la India. El problema es que no había, a lo mejor, valorado las luchas internos indios que esto provocaba. La liberación de los ingleses y las salida de los ingleses dejaban los indios con sus propios demonios, musulmanes contra hindús. Unas guerras seculares, una guerra y un odio secular, salen el enemigo común que era en Inglaterra, los indios se quedan entre ellos y empieza ahí masacres, pogromos. Y el Gandhi está muy amargado con esta cosa, porque llegaba al triunfo de su política de liberación de Inglaterra para caer en una cosa todavía peor, una guerra civil en su propio país. Va de ciudad, vuelve a hacer lo que había hecho con los ingleses, huelgas pacíficos, desayunos, iba en un pueblo musulmán para pedir la paz con los hindús, va en un pueblo hindú, y en este momento su vida empieza a ser muy amenazado. Intentaron los musulmanes de matarlo, no lo consiguieron, los hindús intentaron matarlo, no lo han conseguido, y va adelante así hasta 48, cuando un fanático hindú, y no musulmán, hindú, lo mataron a balazos. 78, 79 años, si no me equivoco, tenía en este momento. Muy entonces irónico y triste que no fueran los ingleses a matarlo, pero fue su propio país. Y esto también culminó después a una separación, de cual no se ha hablado mucho por ahí, pero la separación de la India, del Pakistán, que antes era Pakistán de Este y Pakistán de Oeste, y después ahora es Pakistán de Oeste y Bangladesh. Y es algo que vivimos en estos barrios, porque hay indios, Bangladesh y pakistaníes, y las luchas interiores de Gandhi, todo lo viven cada día, los restaurantes, los bares, los bangladíes están entre ellos y no van a hablar con un hindú, los hindúes no saben, no. Entonces está presente sin que nosotros nos enteramos de nada, pero las luchas que han matado a Gandhi están ahí en nuestras calles. Y entonces, final de la historia, ¿por qué he hablado de esto hoy? Uno, no a la guerra, vamos a seguir hablando de esto, pero ayer el gobierno británico conservador de la derecha, Cameron, inauguró adelante al Parlamento británico, en una plaza donde hay Churchill, donde hay una estatua a Gandhi. Ayer fue inaugurado con su famoso sari. Y David Cameron ha hecho un discurso que está, si quieres verlo, está en YouTube, una cosa alucinante, diciendo que Gandhi representaba la eterna amistad entre nuestros dos pueblos. Te lo juro, eso es como un guión cómico la historia. Que su valor y su fuerza moral representan la victoria por la democracia para todos nosotros. Cuando durante 50 años los ingleses querían matarlos a vista, y han matado a miles y decenas de miles de indios que protestaban con el enseñamiento de Gandhi de una manera pacífica, sin armas, y son los británicos disparando en la zona
uno famoso, en un disparo 430 personas en una manifestación de indios mueren por esta manifestación contra el impuesto del sal. Y entonces, una manera de borrar la historia, una manera de limpiarse el pasado, este discurso es como, y esto en mi opinión es a la dimensión de la falsedad en cual estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo es posible que un gobierno británico podría decir, si quieren, creo que es muy honorable de poner la estatua de Gandhi ahí adelante del Parlamento, pero podría haber dicho, he sido un enemigo feroz de nosotros, pero hemos aprendido con este hombre lo que significa la cosa y tal. Dicen, no, la eterna amistad entre el líder y otra vez los indios descojonándose la risa, y otros pensando en sus muertos. Y entonces, y esto hace un traslado perfecto a la segunda cosa que quiere decir. Ayer también estaba dando vueltas a diferentes cosas y me he recordado que hace 12 años, hoy, en esto, creo que era entonces el 15 o 16 de marzo del 2003, fue la grandísima manifestación del día antes del bombardeo de Irak. Estaba entonces toda la gente, los artistas, los actores, en primera fila luchando para tener el cartel en mano, quien era la cabeza de corteo. Pero detrás 1,5 millones de personas enfadadísimo, evidentemente, contra el gobierno de Aznar, pidiendo la paz. Yo mismo había preparado una cinta que era el ruido de la alerta a la bomba. Y le hemos puesto con una amplificación gigante en la plaza de la Puerta del Sol. Y se había pedido a todos los grupos de los organizadores de decir a sus simpatizantes que cuando se oye esto de caer al suelo como si eran muertos, y más o menos algo como 50.000 personas lo han hecho durante unos minutos, todos cayendo, especie de cuac, 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 grido, pero algo triste. Y todo esto me recuerdo como hoy fue para mí impresionante. Nadie sabía cuánta gente podía venir en la calle para ver el programa, pero la protesta era mareas de gente, más y más gente, todos los estaciones de metro así lleno, imposible de moverse, seguramente mucha gente aquí, se lo recuerdo también. Y con una cosa evidente, que esta guerra era falso, esta guerra era una cosa montada con mentiras continuas, sin pasar por Naciones Unidas, sin ninguna certidumbre de las armas, si había tanta arma de destrucción masiva, porque no se había visto ni uno en ningún momento, cosas así. Y entonces, me recuerdo la manifestación, me recuerdo del placer de un lado de ver que la sociedad española había salido masivamente en la calle, que había un interés de la gente de intentar reparar algo, y mira la tristeza, 12 años más tarde, no se sabe, tampoco han contado los muertos. ¿Se imagina? Han contado, sí, los muertos de los americanos, de los soldados, pero los muertos de los iraquíes no sabemos, y ahora de la Siria, de la Libia, todo esto como la continuación de esta guerra. Estamos seguramente a más de 1 millón de personas, y puede ser 2 millones de personas. Y 2 millones de personas significa tristezas, familias rotas, gente llorando, madres llorando a sus hijos llorando a su madre, una acumulación de tragedia que era concentrada en esta noche de la manifestación. La manifestación, la gente no era tonta, eso es lo que iba a pasar. Y un grupo de personas sin ninguna conciencia democrática, y con unos razones que no nos decía, y un razón secreto, y intereses económicos, y un montón de otras historias, se habían acaparado del sistema, había utilizado un ejército finalmente que es de todos el ejército, para una guerra totalmente inútil, terrible, bárbara, y que por cierto nadie ha pagado de estos líderes. Tendré que ir al tribunal un tribunal de Nuremberg. Han mandado a la muerte a los nazis por los mismos crímenes. Y entonces, esto no me lo he olvidado, están presentes esta gente. Pero eso, la anécdota. Después de todo esto, me recuerdo que se acaba todos los discursos, la música se para, los técnicos empiezan a desmontar el escenario que había en la Puerta del Sol, y ver todos los grupos saliendo y andando por ahí, por allá, bueno, como al final de una manifestación, todas las banderas
enrollado, cerrado, y la gente saliendo. Y yo estuve ahí pensando, vaya demostración de democracia. Toda esta gente, y no le había pasado ni eso, ni un cristal roto de ninguna tienda, ni una hostia de ninguna persona. La policía estaba ahí, pero nadie se había acercado a la policía ha hecho su papel, y la gente ahí, de una democracia total. Y pensar, vaya fuerza moral y ética se había demostrado. Y había unos grupos de jóvenes con guitarras, estaban ahí, yo lo recuerdo como si fuera ayer. Y entonces estoy yo, al lado de una de las salidas del metro, ahí pensando también que me marchaba. Y de repente, entonces en la plaza había como 20% de la plaza con gente, muchos acogidos, la gente se había ido, había pequeños grupos de personas ahí, de un pacifismo total y absoluto, gente tocando la guitarra, cantando, y más que todo organizándose para marcharse. Y de repente, de la calle Alcalá, bajando en la lejanía, yo veo luces azules, furgonetas de la policía, pero a todo leche, bajando ahí, en dirección de una plaza todavía ocupada por la gente caminando, pero bajando. Y estos no se paran en la plaza y empiezan a dar vueltas entre las personas, pero a todo leche. ¿Qué pasa aquí? Y después, a mi lado, estoy hablando la distancia entre este coche, que es el coche blanco, era 10 metros y medio. Yo veo una furgoneta pasar adelante de mí, abrirse así la furgoneta, la puerta lateral, salen unos antidisturbios con todo y dar una hostia a una chica que me estaba hablando, ella estaba caminando, ¡bam! Era tan rápido y tan veloz que no he podido tampoco reaccionar, que no. Y después yo veo uno a mi lado con un fusilado y dispara estas pelotas así, ¡pa! ¡pa! Y de todo a mi lado disparos y golpes y golpes. Y todo en una manera de una rapidez. Y en este punto se me cruzaron todos los cables ahí. Y yo digo, pero no solo eran pendientes del ataque, porque no le había atacado a los americanos todavía, pero no solo esto. Le ha molestado de ver la pasividad de toda esa gente, la dignidad de toda esta gente, y han querido hacer una provocación y crear una situación de lucha y romper no sé qué, el Corte Inglés, los cristales, algo así. Y la gente tan alucinada que estaban ahí. Sí, y uno me pasa al lado, me hace así, y he tenido la sensación que me ha reconocido. Porque entonces yo salía mucho más en televisión, estaba en Crónicas Marcianas, no sé qué, o tal, otro. Y entonces yo veo, y dispara a mi lado y coge a otra persona, pero estamos hablando de disparar a quemarropa. Directo. Quemarropa. A quemarropa, a 5 metros, 6 metros, ¡boom! ¡Paf! ¡Pum! ¡Paf! Y gente gritando, gente cayendo así y todo. Y después los coches, los azules se unen, la gente está, la policía está, y empiezan a coger las personas y me pasan al lado otra vez. Y entonces, esta idea también, entonces yo soy impune por ser uno del sistema, uno de la televisión o algo así, de la misma manera que al entonces el Willy Toledo o lo que sea, la gente estaba ahí, los que eran en la televisión. Pero a los demás que estaban de la misma manera, y mira, esta violencia y la manera que fue, me ha radicalizado como no puedes imaginar, y esta radicalización me llevó después a hacer, porque también me recuerdo muy bien el hecho que la Iglesia Católica en el mundo no había una presente de nadie, estamos hablando de la paz. Ellos se presentan como el Dios de la misericordia, y Dios del amor, y Dios de Jesús no matarás y todo esto, y no había una organización que había nadie, porque yo tenía los contactos y tenía a buscar en la organización de la manifestación, cuando con la iglesia no había contacto, no sabemos. Y entonces, esto también, un muro de silencio, una complicidad, y me ha hecho vivir la guerra civil en España. Yo no soy de la edad de la guerra civil, no es mi país, la España, pero en esta
injusticia, esta violencia, esta mala leche, la hipocresía de la iglesia, todo esto unido a una cosa muy negro, esta noche, después de me la ha hecho vivir en primera persona. Y entonces, yo pensaba en eso en 2003, quiero hacer algo. Pasaron 3 años y me invento después de 3 años el espectáculo de la revelación, donde por la primera vez en un escenario me hablaba del ateísmo, hablaba de la vergüenza del monoteísmo y más que todo del Viejo Testamento, de cómo todo esto, la total ignorancia de los enseñamientos, y de ahí bomba contra mí, ataques contra mí y todo eso. Y todo esto, cómo enfrentarme a esta cosa negra, bien, no siendo negro yo. Entonces, esto muchos años pasan y después se plasma en este pequeño lugar, muy pequeño, muy humilde, pero además intentando ser simpático, visto que los patos son simpáticos. Y entonces, todo esto que se une con la idea también de Gandhi, que seguramente Gandhi a pensar, yo no voy a ser como los ingleses, no vamos a darnos hostias como ellos, yo voy a mirar con la mezquinidad de la Inglaterra y voy a enfrentar a esta mezquinidad la fuerza del alma india, y es algo profundo. Y entonces, en una cierta manera, ayer por la noche pensando en todo esto, se ha formado dentro de mí una sensación única de una manera de lucha por la paz con dignidad, pero sin ceder un milímetro. Y esto sí puedo tener un mensaje para hoy, vosotros, el pueblo de Madrid lo tenía esto en este momento y lo tiene todavía. Hay muchas manifestaciones, muchas cosas, se ve, hay una dignidad, hay una fuerza, podemos encarnar esto o no, o alguien, pero hay una fuerza increíble ahí. También para terminar, hace unos años encontró en Bristol, en Inglaterra, un inglés que estoy buscando el nombre, un hombre mayor, que era un luchador de las fuerzas, de las brigadas internacionales, un hombre muy mayor, y que me contaba de cómo finalmente no era su lucha la historia de la guerra civil en España, pero ha arriesgado su vida y muchos otros han muerto, porque para él no era luchar para España, era luchar por su propia humanidad y su propia dignidad. Entonces él no quería ser visto como una brigada internacional luchando por España, era luchar por la democracia, por una cierta visión de las cosas a nivel europeo e incluso mundial. Y entonces ahí también creo que hay que superar las diferencias nacionales y todo, y hay un valor más profundo. Y este hombre lo ha intuido esto de una manera muy fuerte. Entonces, para él, un aplauso que hacemos siempre.